Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy hablaré acerca de los resultados que se tuvieron en la implementación de la planeación didáctica para la materia didáctica del pensamiento instrumental matemático. Y bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es Ana Patricia López, así que comencemos. Se trabajaron estos 5 aspectos con los alumnos. A manera de contexto, son alumnos pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Logística Internacional en la Universidad Tecnológica de Nayarit. Y bueno, como su plan de estudios va en base, o con base, mejor dicho, a negocios, se planteó una situación que les hiciera de beneficio a su carrera. Y bueno, se tuvo un inicio, un poco de actividad de calentamiento para ligarlo con el tema. Después se dieron la terminología de palabras clave. Como su servidora es profesora de inglés, se hizo la relación justo con la materia para que tuviera sentido. Después, en el desarrollo se explicaron un poco cómo es que funcionan los impuestos en México, ya que de esto va la dinámica y bueno, la planeación del día. Después se hizo un caso práctico y por último los alumnos hicieron la conclusión a la que llegaron con estos datos. Y bueno, se inició haciendo una pequeña charla entre el grupo y bueno, se tocaron las siguientes preguntas, que son: ¿Do you work? Es decir, ¿trabajas en alguna parte actualmente? ¿Do you pay taxes? Es decir, ¿pagas impuestos por ello? Que evidentemente si es un trabajo formal, sí pagan impuestos, pero algunos otros tienen trabajos informales, es por ello que se acentúa en esa pregunta. Después se abordó la pregunta What do you know about taxes? Es decir, ¿qué sabes acerca de los impuestos? Después de contextualizar un poco en la situación actual del grupo a desarrollar, se dio pie a hablar acerca de las palabras clave, las cuales constaron de 5. Iniciamos hablando de invoice, es decir, una factura. Después income tax o ISR en español. Después value added tax o el IVA en México. Se abordó también la palabra income, que es un ingreso, y por último expenses, que son los gastos. Para esto se utilizó como referencia este sitio web que es internationalliving.com/countries/mexico/taxes. En este sitio web viene un poco el desarrollo pues de cómo es que funcionan justo los impuestos en México. Aquí está el ISR o Income Tax, Value Added Tax, etc. Después de esto se puso en contexto que existen, bueno, obviamente existen más regímenes, pero se acentuaron solamente en 2. Nos enfocamos solamente en 2, que es el régimen por sueldos y salarios y el régimen por honorarios. Un poco hablar de las diferencias y bueno, a detalle pusimos más el régimen por honorarios, que es donde se tiene que facturar, donde se tienen que calcular los impuestos a pagar, los impuestos retenidos, etc. Y eso nos dio pie para realizar el caso práctico. Aquí, obviamente, los alumnos fueron, digamos, eligiendo pues algunos sueldos brutos, por ejemplo, que ¿cuánto te gustaría, no sé, ganar en una semana? Pues tanto, a lo mejor por hora. Si trabajo 20 horas a la semana, entonces tendría este sueldo bruto. Aquí hay un error, dice cálculo de sueldo neto, pero es sueldo bruto. Después voy a corregir este pequeño error para dar
para continuar, bruto, ya está, el cálculo de sueldo bruto. Después se continuó con el cálculo de Value Added Tax, es decir, del IVA trasladado, que se supone que es el que pagan las empresas a las personas con actividad profesional o empresarial. Y bueno, es el IVA trasladado el que pagan, es decir, si gana 100 pesos, le pagan además el IVA, entonces sería pues el 10% de IVA. Después se calcula el IVA retenido. Aquí se planteó con los alumnos que existen empresas que retienen cierto porcentaje de IVA. En este caso el 10.6667 es el IVA retenido y bueno, se hizo el cálculo de eso. Después se hizo el cálculo de ISR retenido, que aquí las empresas tienen la autorización de retener el 10% de ISR. Evidentemente se sabe que al final del año o del año fiscal, puede ser que la persona física o moral pueda hacer que pague más de ISR dependiendo de los ingresos, pero bueno, el ISR retenido o income tax retenido pues es el 10%. Y después ya se calculó el sueldo neto de la persona en cuestión, de la persona física en cuestión con actividad profesional o empresarial. Después, en el mismo caso práctico, se puso en contexto que la persona no solo tiene ingresos, también tiene gastos, es decir, tiene que calcular los impuestos pagados. Esto pues con el fin de poder declarar ante Hacienda cuánto fue su ingreso y cuánto fue su egreso. Se puso como contexto una factura, que probablemente fue de 500 pesos, y bueno, de eso se calculó los impuestos trasladados. Después se calculó el IVA acreditable y al final se calculó los impuestos por pagarle al SAT, impuestos por pagar, que sería sobre todo la diferencia entre el IVA que le retuvieron y el IVA pues deducible o el IVA acreditable. Pues ya la diferencia es la diferencia entre el IVA. Si a una persona le retuvieron el 10.667, queda un remanente entre el 16 y ese porcentaje, el 10.6667. Entonces ese remanente en teoría es lo que tendría que pagarle a Hacienda, pero si tuvo gastos, entonces esos gastos deducen la cantidad a pagar dependiendo del concepto claramente. Y bueno, si fuera el caso, entonces la diferencia sería lo que se tendría que pagar a Hacienda. Aquí están algunas evidencias de las actividades de los alumnos, algunos cálculos que tuvieron ellos. Aquí están. La verdad que a muchos de ellos les resultó bastante esclarecedor esta actividad, porque muchos desconocían el aspecto de cómo funcionan los impuestos, cómo es que tenemos que pagar un porcentaje por llevar a cabo actividades profesionales o empresariales. Y bueno, estas fueron algunas de las notas que hicieron los alumnos y al final se llegó a diferentes conclusiones. Claramente los alumnos se dieron cuenta la importancia de la facturación al final, porque entre más gastos, pues obviamente representa que la cantidad a pagar ante Hacienda pues disminuiría. Sin embargo, también se tuvo la oportunidad de abordar, los mismos alumnos incluso tuvieron la inquietud de, bueno, ¿y qué pasa si facturo mucho y entonces sale a mi favor? O sea, que salga
ya no salga a pagar, sino salga al revés. Y bueno, se abordó también el concepto de discrepancia fiscal, en donde se hizo conscientes a los alumnos que obviamente los gastos tienen que ir acorde, uno, a la actividad empresarial o profesional que se está llevando, y dos, tiene que ir de acuerdo con los ingresos. Es decir, si la persona factura 50,000 pesos en gastos, pero tiene 1,000 de ingresos, ahí evidentemente hay una discrepancia fiscal en la cual pues deben de tener cuidado porque pues no es algo legal. Y bueno, también hubo ciertos comentarios de que pues sí es bastante a lo mejor el dinero que se paga, pero también pues es lo que nos hace ver los diferentes programas sociales, lo que permite pues el desarrollo del país como tal, para poder tener la infraestructura, las calles que tenemos y bueno, todo lo demás. Y entonces pues justo llegaron a esas conclusiones. Se revisó nuevamente los términos que se habían abordado al inicio y pues bueno, al final en la revisión de las actividades se llevó a cabo este instrumento de evaluación en donde pues iban los alumnos checando si cumplía o no cumplía con el aspecto. Y pues bueno, esa fue básicamente las clases realizadas con los alumnos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.